por la oportunidad que nos das nuevamente de que deposites en nosotros conocimiento que esperas que administremos bien y que le demos forma en el mundo afuera. No permitas, Dios, que seamos solamente oidoras. No queremos ser eso, no nosotras. Tenemos tanto que enfrentar, tanto que vivir, que no nos corresponde solo oír. Sería un acto irresponsable, sería de poca dignidad para los que nos aman y sería una falta de respeto para ti que diste tu vida por nosotros. Así que, Señor, la porción que tienes para hoy la comemos con diligencia y nos disponemos a que con tu ayuda la podamos poner por obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Les molestan los ventiladores? ¿Los apagamos un poquito? Veo unas que se están... por ahí están. Ándale, Andy. Gracias. Ya al ratito que seamos más, pues los ponemos. Sí, las sentí como que tienen frío. Les decía, acompáñenme por favor a Santiago 4:17. Vamos a tocar un tema, les decía, no es complicado, pero sí requiere cierta sabiduría para poder administrar este conocimiento. Dice así, todas lo sabemos. Y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, saber hacer algo. Hoy voy a hablar y la clase que vamos a dar se llama Reinstaurar en el hogar el sentido del deber. Otra vez, reinstaurar en el hogar el sentido del deber. En generaciones pasadas, es más, 30 años, 40 años, no nos vamos muy lejos, el hablar del deber cumplido y el hablar de cumplir mi deber era cosa normal, Yaris. La gente era en su mayoría gente enamorada y entendida de su razón de ser y del deber que tenía que cumplir. A la gente no le tenías que animar ni decir, bueno, debes hacer esto. Su sentido del deber era tal que no había ninguna necesidad de motivar, que es lo que ahora tanta gente hace, hay que motivar. Y tal vez porque en tiempos pasados, ustedes lo saben, hubo guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y nuestro mundo quedó muy afectado. Las personas realmente vivieron generaciones complicadas, desde volver a ser una nación, desde volver a plantar, desde aprender a vivir con puras papas, aprender a vivir con poco y con nada. Les he comentado de amigos míos europeos que aprendieron a comer siempre lo que se te tiraba de la basura. Generaciones lastimadas, heridas, que por supuesto el saber lo que tenían que hacer no era un problema, porque el instinto de sobrevivencia, el amor por su familia los levantaba todos los días y sabían qué hacer y sabían qué tenían que hacer. El deber, fíjense lo que es deber. Son tareas correspondientes a mi edad, a mi función, a mi posición, a mi autoridad o a mi responsabilidad que me han sido dadas. Y yo quiero preguntarte esta mañana porque es importante que volvamos a la línea del deber. ¿Qué tantas cosas al día haces porque tienes que hacerlas? Y por eso les decía que era un tema difícil, porque solemos usar la palabra tienes que hacerlo como si fuera antibíblica. No, no tienes que hacerlo, tienes que querer hacerlo. No, hermanas, no siempre tenemos que querer. Hay cosas que se tienen que hacer y punto. Pero en una generación en la que nos hemos abrazado tanto la complacencia y nos hemos consentido tanto y hemos nutrido tanto el área del placer y el contentamiento y la comodidad, entonces cuando hablamos de deber como que no nos gusta, decimos, ¿cómo me libro de esto? Y ustedes no lo saben, pero cumplir con nuestro deber es el acto más amoroso que Dios puede tener para con nosotras.
Yo recuerdo en algunos tiempos de situación personal difícil donde yo me sentía mal conmigo. Todas hemos pasado esas etapas, donde no tiene mucho sentido lo que haces, estás frustrada. Mirar a mis hijas, mirar a mi esposo, mirar mi congregación, imprimía en mí algo que hoy sé que se llama el sentido del deber. Nunca, y creo que las que son de mi generación lo saben, no fuimos educadas en que si queríamos hacer las cosas. Nosotras fuimos educadas en un sentido de tienes que hacerlo. Pero hoy pareciera que ya no es importante si tengo que hacerlo, es ¿quieres hacerlo? Y eso nos ha roto, nos ha hecho débiles, nos ha hecho insuficientes. Nos ha hecho fallarle a nuestra sociedad, fallarle a nuestra iglesia, fallarle a nuestra familia y hemos sacado de nuestra casa la palabra deber. Por eso para mí era importante que este tema lo tomáramos con suma importancia. Te tienes que regresar a tu casa y tienes que volver a instaurar el sentido del deber. En casa, las personas tenemos una función, aún desde el más pequeño hasta el más grande. Si esa función no se cumple, debilitas toda la casa y no funciona y no llega a los objetivos que tiene que llegar. La iglesia, me gusta mucho, la palabra de Dios nos compara con un cuerpo. Cada uno es un miembro. Consideren el cuerpo humano. Si el miembro más pequeño deja de hacerse función, ¿qué hace? Estorba el trabajo de todo lo demás o hace que un miembro trabaje a marchas forzadas y esas marchas forzadas van a hacer que colapse. Deber es santidad. Por eso les decía que era un tema complicado. Y hemos salido para la gloria de Dios y por la gracia de Dios hemos salido del evangelio incorrecto, del evangelio de la prosperidad y del evangelio del cielo y el infierno nada más. Y hemos salido de muchos errores evangélicos. Pero creo que tenemos que salir corriendo, pero corriendo del evangelio de la comodidad. Todo tiene que ser suave, todo tiene que ser sencillo, todo tiene que ser dulce para que sea valioso. Mana, no sufras, pero no te canses de más, pero no hagas esto. Y empezamos a ceder el privilegio de cumplir con nuestros deberes. ¿Sabían ustedes que nuestras vidas funcionan en un alto porcentaje más por las cosas que hacemos por deber? Mi esposo tiene una frase que no me gusta. Porque cuando ve a alguien haciendo algo complicado o difícil, ¿no? Hace cuenta, lavando y con la lluvia, así. Yo digo, pobre mujer. Y él me dice, le gusta. Yo creo que es una forma de él de no sufrir, ¿no? Entonces ves así familias completas que en una esquina, que están al rayo de sol pidiendo ayuda y no. Y mi esposo puede llegar a pensar, bueno, de alguna manera eso les gusta. Y yo, ¿por qué? Porque también hemos creído equivocadamente que cuando tú ves haciendo algo a alguien, necesariamente le tiene que gustar. Tú ves al pastor predicando y dices, le gusta, es que a él le gusta. Yo he oído de hermanos que dicen, bueno, es que a ustedes les gusta. Cuando regaño, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Yo, bueno, pues pastor, pues es que a ustedes eso le gusta. Eso, no sé qué significa eso, ¿verdad? O los jóvenes que llegan 8:30 de la mañana a ensayar y todo, y a cualquiera de nosotras dijéramos así a las 11, pues es que a ellos les gusta. Y si no, ¿por qué estarían aquí? Por el deber. Y no tiene que ser eso incorrecto. Cumplir con nuestro deber es santidad. Y vi algo que me mandó mi hermana ayer, hace un videito que decía un pastor que su hijo le dijo, papá, es que yo ya no quiero ir a la iglesia. De verdad, así yo creo con el corazón en la mano, ya no quiero. Y ya sabes, el papá pastor, pues buena onda. ¿De veras, hijo, no quieres?
¿qué crees? Dijo, yo hay veces que tampoco quiero. Ay, pa, tú me entiendes, sí, yo te entiendo. Entonces, ¿quiere decir que mañana puedo no ir? No, quiere decir que vas mañana aunque no quieras. ¿Cómo voy yo? Pero cuando hemos entendido que eso está bien, decirnos a nosotros, y hablábamos la semana pasada, aprender a darnos órdenes. Como el rey David se ordenaba, bendice y se daba órdenes a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos dimos órdenes? Levántate. Por eso se puso tan de moda estos temas motivacionales de los cuales yo quiero que salgamos corriendo. E incluso como pastores, en términos de iglesia, llegamos a decir, oigan, hay que hacer un evento para jóvenes para motivarlos, y me enoja. ¿Qué motiva a una mamá a levantarse a trabajar? ¿Qué te motiva que ya son altas horas de la noche y te tienes que levantar a hacer lo que tienes que hacer para el uniforme de mañana y te vas muy contenta a trabajar? ¿Te ibas muy contenta a trabajar todos los días? No. Deber. Pero ¿sabes qué? Se ha diluido aún para nosotras. Hemos olvidado el privilegio de cumplir con tu deber. Yo he oído hermanas así también, abuelitas como yo, mamás. Ay, no, yo no tengo ninguna obligación. Sí, sí la tienes. Nuestro Dios se distingue porque es un Dios de mandatos. Y si no lo entendemos en términos mandatos, Él nos ha impuesto deberes. Cuando tú entras a trabajar a un lugar, cuando tú vienes como congregante, lo primero que tienes que preguntar es, ¿cuáles son mis deberes? Tristemente llegamos pidiendo y preguntando por nuestros privilegios o nuestros derechos. Pero lo primero que tú tienes que llegar, ¿qué quiere que haga? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi deber? Porque el sentido de que tú permanezcas en un lugar es que entendiste tu deber. Y algunas de ustedes aquí tal vez todavía no saben cuál es su deber. Y entonces, como tú no sabes cuál es tu deber, los que estamos de este lado nos vemos obligados a motivarte. Pero el deber excluye la motivación y establece la convicción. Fíjense, el deber suele ser una tarea que de no hacerse rompe el ciclo de funcionamiento. Ahora, de hacerse, fíjense, los deberes tienen como cualidad, piensen en un deber, cualquiera que se les ocurra, tienen como cualidad ser no necesariamente gratos. No son gratos. Los deberes no son necesariamente cosas que nos gusten. Ahora, yo podría ser muy romántica en este momento y decirles, hermanas, a mí me encanta todo lo que hago. No, hermanas, pero no porque no me gusta, no lo voy a hacer. Ni tampoco me veas haciendo algo y digas como mi esposo, a ella le gusta. No. No mucho, hace unos pocos días estaba platicando con mi esposo, de esos días que estás en modo quejoso. Y de eso que le dije, es que, estas fueron mis palabras, estoy cansada. Estoy un poco cansada y no era queja en sí misma, era como una explicación de algo. No le quería dar de cenar, la verdad. O sea, le di casi como, yo le dije, pues hay cualquier cosita, ¿no? Pero en buena onda le dije, estoy cansada, fíjate que hice esto, tengo que hacer esto, aquello y tal. Y tenía una conversación por teléfono con una amiga, una hermana para una consejería. Me dijo, pero a ti te gusta. Y yo creo que ahí surgió esto. Y le dije, ¿y qué significa que me guste? Una, que no cansa, que no hace que te duela un poquito la espalda. Y le dije después, ¿y si no me gustara? Y si yo te dijera hoy, ¿qué crees? No me gusta nada de esto. ¿Me creerías? Me dice, pues claro que no. ¿Ven por eso?
estamos enamorados y creyendo que la gente hace lo que le gusta. Y dije, no. Tanto nuestra familia como nuestros hermanos, como todos, tenemos que decirnos uno al otro, no todo lo que me veas hacer me gusta. Pero ¿qué crees? Lo voy a seguir haciendo. Ahora, ¿hay una promesa de parte de Dios? Sí. Una promesa que haciendo lo que debes hacer, encontrarás contentamiento porque haber hecho tu deber te hace feliz. ¿Han estado ahí? Donde hiciste lo que tenías que hacer, cuando le dice el Señor, siervo inútil fuiste, porque hiciste lo que tenías que hacer. No dice hiciste lo que querías hacer. Si tú el día de ayer o la semana que pasó solo hiciste lo que quisiste, tu vida está mermada. Pero estoy segura que no, porque sé cómo somos. De hecho, puedo asegurarles que mucho de lo que hicieron la semana pasada no les gusta hacerlo. Cocinar, lavar trastes, tender camas, levantarse temprano, dormirse más tarde que todos los demás, pedir perdón. No lo hicimos porque lo queríamos hacer. Lo hicimos porque queremos al que nos pide hacerlo. Vamos, por favor, a Filipenses, que también hemos de entender este pasaje, porque a veces también tergiversamos lo que leemos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por eso quisiera que si este día estás luchando con que hay cosas que no te gustan, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero entrar a la escuela dominical, ya no quiero llegar a mujeres, ¿qué crees? ¿Cómo dirán los papás de antes? Pues no es de que quieras. Me encantan los papás, ¿verdad? No es de que quieras. ¿Cuántas veces decimos eso, Angie, a nuestros hijos? Muchas. No es de que quieras. ¿Qué creen? Que hay hombres así ya grandotes que todavía creen que tienen que querer ir a trabajar para trabajar. Todavía, pero el Dios precioso, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 13, todas lo conocemos. Y dice así, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Ok, dices, Dios pone en mí el querer hacer algo. Pero hemos malinterpretado ese querer como un deseo. No, queremos obedecer la orden. No quiere decir que quiero hacerlo. Quiere decir que quiero obedecer. Muchas veces como hijos hacemos lo que nuestros padres nos pidieron. Tengan cuidado con esto, por ejemplo, lo que les voy a decir. Tú le dices a un hijo, quiero que limpies tu cuarto o que le ayudes a tu hermano a limpiar su cuarto. Y el hijo dice, ¿por qué voy a limpiar yo el cuarto de mi hermano? Pero dice, te hace un berrinche, lo que sea, le da sus 2 nalgaditas y el niño se pone a limpiar el cuarto del hermano y lo limpia bien. Fíjense, sale de limpiar el cuarto del hermano y nosotras burlonas le decimos, no, que no, ve qué bonito te quedó. A ver, ¿para qué tanto enojar? Si bien que querías. A veces ver que la gente hace lo que le pedimos puede parecer que quiso hacerlo. Pero tenemos que entender que quiso obedecer. Cuando dice aquí en Filipenses que pone el querer, no esperes un deseo ardiente por hacerlo, por favor. Ay, es que Dios no puso en mí esa pasión. No. Él puede poner en ti una convicción. Por ejemplo, siempre dice la gente, ay, tengo unas ganas de decirle sus verdades. Y digo, ¿por qué yo nunca oigo que alguien diga, tengo unas ganas de darle toda mi quincena a esta persona? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca vienen esas ganas fervientes? Porque Dios está luchando con nuestra carne todo el tiempo, porque ¿saben qué? Somos difíciles de convencer. ¿Cómo estás en tu línea del deber? No nos gusta escuchar cuando hombres de guerra
llegan ya lastimados, algunos sin un ojo, sin una pierna, y ¿qué se escucha? Que dicen, lo perdí cumpliendo mi deber. Nosotras tenemos que terminar nuestros días, y me hablo de terminar la vida y terminar cada día habiendo dicho, cumplí con mi deber. Y haber cumplido con mi deber me deja satisfecha. Si estamos esperando querer hacer las cosas, hermanas, no va a llegar ese momento. No va a llegar. El apóstol Pablo lo decía, que él luchaba con eso. Claro, él no esperaba que llegara el deseo. Él sabía que nunca iba a llegar. No va a llegar el deseo de ser generosa. Créeme, no va a llegar. No va a llegar el deseo de hacer algo por los demás. No va a llegar. No va a llegar el deseo en tu vida de hacer lo bueno. Tienes que obedecerlo. Tiene que ser por mandato. Por eso el Señor en los mandamientos no dijo sugerencias o esperanzas, dijo mandamientos. Tienes que. Y quiero que te cases con esa palabra hoy. Tengo que. No es antibíblica. No es bueno, no es que Dios me va a dar el deseo y un día va a cambiar mi corazón y todo lo bueno lo voy a desear. Sí, probablemente, pero probablemente no. Probablemente de este lado de la gloria nunca vayas a tener el deseo. Y qué interesante va a ser cuando todas lleguemos a cierta edad y nos platiquemos y digamos, oye Tere, ¿te gustaba limpiar las sillas? Lo hiciste tantos años, y que me diga, Tere, ¿qué cree? Nunca terminó de gustarme, pero lo hice hasta el último momento. Habemos algunas que seguimos esperando querer hacer algo. Que surja, que fluya, no va a llegar. ¿Qué te ha dado Dios por mandamiento? Fíjense, el rey Saúl, y le costó caro, el rey Saúl tenía una instrucción muy clara. Acompáñenme, vamos a leerla. Vamos por favor al primer libro de los Reyes. Por eso les decía que si tú no aprendes a vivir por mandato, vas a tener muchos problemas. En Primera de Reyes, capítulo 2. Perdón, es el rey David a Salomón. El rey Saúl fue cuando Dios le mandó acabar con toda una nación y no lo hizo. ¿Ok? Porque no le nació. Pero este es el rey David y dice así. Acercándose los días de su muerte, David dio ¿qué? Bueno, en esta versión dice dio órdenes. ¿Cómo dice la de ustedes? ¿Fuerte? Yo voy por el camino. ¿Cómo dice tu versión? Sí, por favor. Fíjate qué interesante. Pocos versículos, pocos tramos de 3, 4 versículos dice tantas veces mandamientos, ordenanzas, estatutos como este. No hay un consejo más alto de un padre a un hijo que ¿qué? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Hace unas semanas hablé con un joven que hacía muchísimo tiempo que hablaba y me terminé y me dice, pastora, deme un consejo para la vida, y le dije, haz lo que tienes que hacer. Me acordé de este pasaje. Estaban terminando los días del rey David. Podría haberse aventado un chorro mareador. ¿Y se parece a qué versículo? ¿Se acuerdan quién a quién? Moisés, cuando le dijo Dios a
Josué, lo mismo que le había dicho a Moisés. ¿Cuál es el consejo más grande que dio Dios a sus hombres valientes? Haz lo que tienes que hacer. Hermanas mías, yo quisiera que ustedes quisieran. Yo quisiera decirles que lo que van a hacer les va a encantar y lo van a disfrutar. No lo sé, eso no es el tema. Lo que te tengo que decir es que lo vas a hacer, todo lo que tengas que hacer, y tus días serán prosperados. La que tiene que lavar, lave. La que tiene que trabajar, trabaje. La que tiene que cuidar, cuide. La que tiene que consolar, consuele. La que tiene que limpiar, limpie. Cumpliendo nuestros deberes, estamos honrando nuestro nombramiento, nuestra santidad, nuestra vida en Dios. ¿Qué y cuándo se debe conocer o distinguir algo como un deber? Bueno, en 3 cosas. 1, cuando ves que no hay nadie más que lo haga, se vuelve un deber para ti. ¿Está? Cuando ves una necesidad y no hay nadie más que la haga, inmediatamente eso es para ti un deber. 2, cuando de ello depende la función de otro. Cuando si yo no lo hago, otro se queda atorado. Otro se queda sin hacer su trabajo. Pensemos en las mamis o en los papis que tienen que hacer un trabajo para que el hijo haga a su vez el suyo. Nosotras funcionamos a favor de otro. Y número 3, ¿qué es un deber? Un deber es cuando Dios dice, haz esto. Y aquí me quedé en algo muy interesante, hermanas. Vamos comprendiendo que la mayor parte de las cosas que yo he considerado como una sugerencia de parte de Dios son un mandato. Cuando dice ámense, es un mandato. No es una sugerencia, es una orden. Considérense unos superiores a los otros, es una orden. Por eso esta clase para mí es importante, porque tenemos que revisar si sé cumplir con mi deber. Muchas de nosotras estamos rodeados por un país que no sabe cumplir con su deber. Nadie cumple con su deber. Si trabajas en un lugar donde a lo mejor a tu compañero le tocaba hacer algo y no cumplió con su deber, tú tendrás que luchar con la tentación de hacer lo mismo o de pasarte quejando con eso. Pero doy gracias a Dios por aquellas que determinan seguir haciendo lo que saben que tienen que hacer, aunque los demás no hagan lo suyo. ¿Han vivido eso? Y es una lucha, y es una tentación, porque es una provocación a decir, ¿y por qué lo voy a hacer yo? ¿No sería más fácil decir, bueno, si aquí todos nos hacemos tontos, pues yo también? Mis amadas, no se cansen de hacer lo bueno. No se cansen de hacer lo que les corresponde. No esperen que les guste. Ni siquiera les prometo que haciéndolo les va a gustar. Hay trabajos feos. Hay trabajos difíciles. Hay trabajos que no traen en sí mismo recompensa. Pero nada es más hermoso que ir a la cama y posar tu cabeza sobre una almohada del deber cumplido. Saber que todo lo que tenías que hacer, lo hiciste. Por eso, cuando ustedes lean la narrativa de cuando el rey David estaba por terminar, oímos a un hombre satisfecho. No tal vez de todo lo que hizo, si lo hizo bien, pero con la conciencia de que no dejó nada en el tintero. Hice todo lo que me pidieron. ¿Quién más dijo esa frase? Nuestro Señor Jesús. Dice, hice todo y yo hago todo lo que el Padre me pide. No dice en ningún momento en esa expresión y me gustó. Y me encantaba lo que hacía. ¿Le habrá gustado ir a la cruz? No, pero había sido entrenado en la obediencia. Dice que porque ser hijo
aprendió la obediencia. Y en ese entrenamiento él sabía que le iba a ser el Padre la petición más alta, y él, entrenado en la obediencia, lo iba a cumplir porque había sido entrenado para hacer lo que tenía que hacer. Yo espero de todo mi corazón que venir a la iglesia le sea placentero. Pero no siempre va a ser así. Y tendrás que venir. Tendremos que venir. Hoy por hoy hay hermanas nuestras que han levantado como argumento: no tengo ganas de ir a la iglesia. Y como no fuimos entrenadas en esta línea del deber, ese argumento le es suficiente para resistirse al Dios que le dio todo. Como si ese argumento convenciera a Dios. Ahora, yo pienso en el profeta Elías. Hubo un tiempo en que él dijo: no tengo ganas de seguir, tengo ganas de meterme a una cueva. Perfecto, métete. Por un tiempo el Señor nos va a decir: ok, restáurate. Vete a dormir, come y duerme y come. Qué rica terapia la de Dios. Duerme y come, duerme y come. ¿Pero qué le dijo después? Come porque largo camino te espera. Nosotras, cuando un día nos alejamos un poco de aquí, unos 2 días o 3, tenemos que hacerle así como Schwarzenegger. Vuelvo. Ahorita regreso. Como cuando salimos de la casa: espérame tantito, nada más que tomo aire. Ahorita regreso. Pero no es opción irse, porque vivimos haciendo lo que debemos. ¿Saben ustedes que todos los países están guardados por un ejército? Cada país tiene su ejército de personas que hacen lo que deben hacer para que tú y yo vivamos en cierta tranquilidad. Anoche oí a la Academia de Policías, ahí quién sabe qué tanto hacían, y dije: espero que estén en el cumplimiento de su deber. Pero es hacer cada una lo que tenemos que hacer para que otros vivan seguros. Tengo que hacerlo, debo hacerlo. Oye, pero estás cansada. Oye, pero te trataron mal. Oye, pero no, es que no es opción. Para mí es un deber. El problema es que siempre, y es con lo que van a luchar ustedes y yo, tenemos en un alto concepto el placer. La amenaza más grande que va a venir a nuestras vidas para dejar de congregarnos va a ser el placer. El sentir que hay otro lugar donde estamos mejor. Mis amadas, tenemos que saber obedecer las órdenes. Te vas a cansar. Te vas a cansar. Te vas a cansar de ser obediente. Te vas a cansar de venir. Te vas a cansar de hacer lo que haces y que no te den una palmadita. Te vas a cansar de la falta de reconocimiento. Te vas a cansar de nosotras. Te vas a cansar de ver inconsistencias en tus hermanas. Te vas a cansar de levantarle la falda a una hermana que nunca te dio las gracias. Te vas a cansar. ¿Qué te va a salvar? ¿Qué te va a hacer volver en sí? El deber. Yo quiero verlas regresar a un hogar, a un matrimonio, a un trabajo, a una iglesia, a una relación con Dios, porque es nuestro deber. No esperes motivar, no quieras sentir ganas. No quieras sentir ganas de comer saludable, no se sienten ganas. Tienes ganas de comerte un chamorro, pero tenemos que ir por la línea del deber. Y Dios se agrada y complace y llena de favores y misericordias a todo aquel que por la línea del deber ha buscado su complacencia. ¿Tenemos Dios? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Nos ha dado su salvación? Sí. ¿Es una salvación segura? Sí. ¿Estamos en Cristo? Sí. Pero por lo mismo,
nos manejamos en otro nivel de obediencia. No te tienes que motivar para amar a tu esposo o a tus hijos. No tienen que darte motivos para amarles. Es tu deber. Dice así la palabra. El amarse los unos a los otros es su deber. Tienen que buscar agradar a Dios. ¿Cómo andas en tus deberes? Cuando una de nosotras no hacemos lo que debemos, afectamos mucho. ¿Cómo andas en tus deberes? En tu deber de honra, en tu deber de amor, en tu deber de respeto. Y miren, le pido a Dios que no sea el caso, pero si así fuera, que estamos aquí sin ganas, no importa. Como dirían las mamás, de todas maneras, ahí estás. Ese es un hijo. Y nosotras somos hijas de Dios. Estamos donde debemos estar, aunque todavía las ganas no lleguen. No esperemos sentir. Quiero que cambiemos de una vez y para siempre nuestra idea de que todo en nuestra vida tiene que ser emocionalmente respaldado. No, hermanas. Muchos momentos de tu vida vas a estar donde no quieres estar. Fíjate, ahorita estaba pensando en Andy. La recuerdo chiquitita, muy pequeñita. Altas horas de la noche, nada. En clase, sus papás viajando lejos, viniendo, dormida, la escuela, tareas. Y ella estaba donde debía estar. Y quiero aprovechar en este momento que estamos hablando del deber, mencionar algo muy interesante que platicaba con Cari hace unas semanas. Y fíjense en esto. Normalmente las iglesias en las últimas décadas, formamos grupos de adolescentes y de jóvenes como una estrategia para motivarlos, acercarlos a Dios en un entorno cómodo y tal. Pero Dios nos ha dado a mi esposo y a mí una convicción muy grande de que los hijos más crecidos en el evangelio y más firmes no aprendieron en un grupo de jóvenes, sino cuando estuvieron con sus papás, donde estaban sus papás, aunque ellos no tuvieran ganas de estar. Y Andy es un ejemplo de eso. Al principio a nuestros hijos les va a incomodar, tengan 2 añitos, 8, 10, 12, estarán como chinicuila en comal caliente en la silla. Pero aprenderán a estar donde deben estar. Y el problema de nuestras iglesias hoy no es la falta de capacidad de los niños de entender, sino la poca posibilidad que tienen de estar sentados oyendo. No se les enseñó. Y al cabo de los años, y en mi experiencia, y he visto muchos jóvenes transitar en clases de jóvenes y grupos de jóvenes y de niños y de adolescentes, no están aquí. Y solo están aquellos que estuvieron con sus papás y se rompió la brecha generacional. Lo que podían oír sus papás, podían oír ellos a la edad que fueran. Y el oído de ellos se agudizó. Y así como hay hijos chismosos desde chiquitos cuando el papá y la mamá están hablando cosas feas, también se acostumbra el hijo a oír lo que sus papás hablan y los temas que hablan. Y sus hermanos mayores. Por eso es importante para nosotros que nuestros jóvenes, niños y adolescentes estén aquí. Estén con sus padres. Estén oyendo lo que sus papás oyen. Es como en las películas. Si tú estás viendo una película donde le tienes que tapar los ojos a tus hijos, te los tienes que tapar tú. Ellos tienen que estar donde estás. Pastora, es que no se están quietos, así va a ser, al principio y al final. Pero si quieres ver hijos que se sienten a oír, tienen que estar donde deben estar, sin fugas.
los testimonios que yo tengo de hijos que hoy sirven al Señor es que estuvieron ahí. Nati, Andy. Hermanas, que nunca te oigan los tuyos decir, no tengo ganas de ir a leer. Y si lo vas a decir, termina la frase. ¿Cuál sería terminar la frase? Porque el niño va a decir, ¿de veras, mami? ¿De veras que no tienes ganas de ir a la iglesia? Y digo mami porque tenemos una gran influencia hasta en nuestros esposos. Bueno, yo no, el mío no, pero en ese sentido, o sea, yo no le podría decir no tengo ganas, o sea, él me diría, allá nos vemos. Pero en cierto modo tus hijos te oyen. Mami, ¿por qué no fuiste a la iglesia? En lugar de decir, ¿sabes que no tuve ganas? ¿Sabes qué? Por irresponsable. Sonaría realmente honesto y aprenderíamos. ¿Quedó claro el tema? Muy sencillo, no quise complicarlas, pero quería llegar a un punto. Y pregúntate, ¿estoy donde debo estar? Y que todos los domingos, que sea lunes, martes, miércoles, jueves, especialmente el domingo, pregúntate. Y cuando estés en Acapulquito, di, ¿estoy donde debo estar? Bueno, igual y sigues ahí, pero sabes que hay un deber primero. Amén. Padre, te damos gracias como siempre por tus favores y misericordias, tu palabra, tu consejo. Permítenos, Dios. Permítenos crecer para ser como tú. Una pequeña instrucción, pero clara para nuestros oídos. Señor, déjame ver a mis hermanas donde deben estar. Siempre, siempre. Siempre, Dios. Que yo las pueda mirar y sepa que no siempre están en su mejor momento, ni están tan contentas, pero están donde deben estar. Y todo para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios, porque hoy estamos donde debemos estar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios las bendiga.